Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Futura Podcast. Santi, qué gusto tenerte aquí una vez más en el canal. Y, y bueno, como siempre, con estos temas súper interesantes, ¿no? De criticidad, de ver por qué la sociedad está en estos devenires, como dices, cada vez más tóxicos, ¿no? Y es que, bueno, Guy Debord, un filósofo, escritor francés, ya lo veía venir desde la década de los 60 del siglo pasado. Este filósofo francés nos habla de la sociedad del espectáculo y en base a esto es lo que vamos a discutir el día de hoy nuestro programa, ¿no? Ya que en una época donde las personas fotografían la comida antes de comerse, ¿no? Antes de probarla, donde dar un concierto a través de las pantallas del teléfono, o sea, asistimos al concierto pero la vemos a través de nuestro móvil porque estamos grabando, estamos compartiendo, no estamos viviendo esta experiencia. Esto se ha convertido en el cotidiano del día de hoy. Las vacaciones no parecen tener sentido si es que no son registradas, ¿no? Si es que no registramos cada paso que estamos dando. Inclusive yo he visto muchas fotografías en el bus, en el avión, que no tendrían sentido, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra atención? No disfrutamos de las cosas, sino que simplemente las registramos. Vivimos en imágenes, dice Guy Debord, ¿no? Muchas veces sentimos esta necesidad de demostrar que estamos viviendo, demostrar que estamos en los lugares, demostrar qué es lo que estamos comiendo, en lugar de poner todos estos sentidos en la percepción y en el disfrute de lo que estamos haciendo, ¿no? En esta atención que muchas veces les hemos hablado, ¿no? Y ¿en qué momento dejamos de experimentar la vida directamente y comenzamos a representarla? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Guy Debord, como digo, ya se dio cuenta esto en el año 67. Bueno, mucho antes de escribir el libro, me imagino que se dio cuenta, pero lo plasmó en el año 67 con este libro La Sociedad del Espectáculo, que desde ya les recomendamos a todos ustedes que lo lean, que lo revisen, porque es como que se adelantó al tiempo, ¿no? O sea, en ese entonces me imagino que todavía no era obsesión de la mayoría de las personas de estar registrando todo lo que está pasando en el día a día, en el trabajo, cuando uno va a hacer deporte, cuando uno se levanta, como digo, cuando uno antes de comer en un restaurante, en una cafetería, está haciendo la fotografía. A mí me ha pasado muchas veces con amigos, con mi esposa, con un montón de gente que, claro, tiene este gesto. Yo inclusive he caído en hacer este tipo de cosas, pero después reflexionando, pensando, digo, esto no tiene sentido. Y después la comida se te enfrió, ese café calientito que estabas por disfrutar ya no es el mismo, sino porque estabas buscando el ángulo perfecto para hacer la fotografía. Y bueno, haces un post en redes sociales que ni siquiera tiene el impacto que creías que iba a tener, ¿no? Porque claro, tú lo ves bonito ese rato, lo registras y a la gente en realidad no le interesa. Entonces, pero bueno, el filósofo, como digo, cineasta francés Guy Debord habló de esto hace décadas y hoy día estamos más conscientes de esto que nunca, ¿no? Porque quizá ni siquiera él imaginó hasta qué punto sus ideas se volverían proféticas. Entonces ahora inclusive no es la representación la que da vida, sino es la representación de la representación. O sea, hemos sobreestimulado las imágenes, sobreestimulado todo esto que los medios de comunicación y las redes sociales nos brindan, ¿no? Entonces, por eso estamos sobresaturados y nos desfragmentamos, perdemos la atención y el día a día no tiene sentido para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, Santi, ¿por qué no empezamos diciéndoles qué es la sociedad del espectáculo según Guy Debord? Y bueno, según todos, porque yo creo que son palabras muy fáciles de intuir, ¿no? La sociedad del espectáculo. Así es, Panchito, queridos amigos. Entonces empezamos oficialmente este programa de Futura Podcast, justamente haciéndonos esa pregunta, Panchito, ¿qué es la sociedad del espectáculo? Y para el filósofo francés
Guy Debord, el espectáculo no era simplemente asistir a la televisión o la publicidad, un entretenimiento, simplemente el cine de Hollywood. Era algo mucho más profundo para Debord. El espectáculo es una forma de organización social, decía. Ahora, bueno, esto también podríamos mirarlo desde los antropos, Pancho, cuando nosotros, por ejemplo, estamos analizando un partido de fútbol. Es justamente este ejercicio de entretenimiento, espectáculo, esta ceremonia, acontecimiento, ¿no? Y el humano entonces estaba relacionado con este tipo de espectáculos profundos, llenos de ceremonia y simbolismo. Y por eso podemos decir que el espectáculo dentro de los seres humanos es una forma de organización social. Pensemos, Pancho, también la música clásica, inclusive desde la época de los rapsodas, los aeros, estos grandes primeros artistas que deambulaban por el mundo haciendo sus espectáculos y sus gestos, lo que daban cuenta es de una organización social, ¿no? O estaban filiales al rey, o estaban filiales al poder, al emperador o al mandatario. Es donde ahí nosotros quizás empezamos a generar unas relaciones humanas y que de alguna manera se convertían en empezar a ser mediadas por el canto, por la representación de la persona o del artista. Actualmente, como dice Debord, nosotros estamos mediados por las imágenes, Pancho, y de hecho la cámara fotográfica llegó a ser un cambio y un sismo radical dentro de la vida del ser humano, justamente por el tema de la representación. Y así como Debord, tenemos también, Pancho, a filósofos como el Willem Flusser, que en los 90 también se anticipó diciendo que el lenguaje humano algún momento va a cambiar y que vamos a volver otra vez a estas imágenes como predecediendo a la palabra, ¿no? Entonces, un poco lo que damos cuenta es que estas tecnologías y estas formas de representación visuales, ¿no? A partir de las cámaras, a partir de la misma daguerrotipo, desde la misma pintura, dimos cuenta que la sociedad y nuestras relaciones humanas empezaban a tergiversarse y dejaban de ser directas, de este contacto directo, y pasaban a ser mediadas por las imágenes, te decía Pancho. Entonces es como que ya no nos relacionamos directamente con las personas, sino que nos estamos relacionando a través de sus representaciones, Pancho. ¿Qué pasa ahora, queridos amigos? Que nosotros somos un perfil, somos una fotografía, somos un pantallazo. Somos, de hecho, un símbolo político, un símbolo religioso que lo tengamos marcado. Somos las marcas que utilizamos, somos del Converse, somos del Nike, somos del Puma, somos lo que nos está vistiendo, somos eso porque al final nos está generando un estatus, Pancho. Y Debord decía algo brutal. Cuanto más empezamos a contemplar las imágenes, cuando más contemplamos como esta apariencia, es cuando menos estamos viviendo. Y tal vez eso define perfectamente nuestro tiempo, Pancho y queridos amigos. Hoy las experiencias parecen incompletas, parecen que si no las registramos, si no sacamos una fotito, ya la experiencia vívida no basta. Necesitamos demostrarla, Pancho. Yo recuerdo esto, ponte un viaje que hice con un amigo hacia el Cusco, hacia aproximadamente unos 10 años atrás, y fuimos de mochileros y llegamos a Machu Picchu caminando. Hubo un momento que mi amigo guayaquileño me increpó y me dijo, pero ¿por qué no trajimos una cámara? Y ya había esa necesidad, ¿no, Pancho? Bueno, ahora vemos que todavía es mucho más urgente. Yo te estoy hablando hace 10 años atrás, donde sin duda ya había la necesidad de registrar para dar cuenta de lo que habíamos vivido. No es tanto como ahora en el que es casi instantáneo, ¿no? Estoy entrando al kilómetro 83, foto del kilómetro 83. Estoy entrando a la caminada del primer túnel, foto del primer túnel. Entonces lo que estamos haciendo es un registro donde la experiencia queda en un segundo plano, Pancho, porque no estamos contándole a la gente ese nivel de experiencia posterior a lo que yo he vivido, sino intenta ser inmediata. Y esa inmediatez está haciendo que nosotros perdamos esa capacidad de contemplación, esa capacidad de ir mostrando cada uno dentro de nuestras experiencias a nosotros mismos lo que vamos viviendo, ¿no? Esta necesidad de transformarnos, de cambiarnos. La representación de la representación, Pancho, entonces quizás podríamos rastrearla desde el siglo XIX. No sé si es que tú nos podrías hablar algo en relación a eso. ¿Desde cuándo podríamos empezar a conversar sobre la representación? ¿Desde cuándo el humano entonces giró todo los tornos y dejar de mirarse y dejar de entenderse físicamente y personalmente a convertirnos en una representación, Pancho? Claro que sí, Santi. Lo que pasa que hoy en día
ya no solo nos conformamos con representar o con mirar a través de las imágenes, sino ya representamos lo ya representado. Y esto yo recuerdo que se dio principalmente a través de los siglos, no me acuerdo, de la ilustración con Velázquez. Acuérdate de las Meninas de Velázquez, que bueno, no De hecho, recuerdo la época. Panchito, acá atrás justo tenemos el cuadro de las Meninas de Ah, Velázquez, mira. justamente, sí, sí. No se lo distingue muy bien, pero bueno, aquí se ve como el pintor se representa a sí mismo pintando, ¿no? A esta niña o a esta señorita. Y bueno, desde aquí es cuando ya nos empezamos a cuestionar, ¿no? O sea, si representamos lo representado, o sea, hacia dónde tiene que ir la mirada, hacia dónde tiene que ir este sentido y este propósito de lo que estamos prácticamente haciendo arte o de lo que estamos, qué sé yo, pintando o fotografiando. Y es que, bueno, en esta representación de la representación es donde ahora viven las redes sociales. Y bueno, para muchos podrán tener sentido, pero el sinsentido se crea cuando esto deja de tener un propósito más allá de lo que significaría hacer esta representación, sino simplemente dejar este vacío, ¿no? Porque claro, las personas empezamos a representar, empezamos a mostrarnos a través de las redes sociales, es por una sensación de vacío, es por una sensación de irrelevancia que creemos que tenemos en este mundo, ¿no? Entonces ya no vivimos para sentir, sino que vivimos para proyectar. Entonces lo que nos interesa es proyectar, es la apariencia. No nos interesa ni siquiera esa contemplación que tú nos hablabas, Santi. Eso quería hacer también un pequeño paréntesis. Debord nos hablaba de esta contemplación vacía, ¿no? De esta contemplación sin sentido, que es como que uno se queda como un autómata mirando algo sin un propósito como tal. Nosotros en programas anteriores habíamos hablado de la contemplación, pero como un medio de sanación, una contemplación más concienzuda, una contemplación más crítica de las cosas en cuanto a volver a tener esta atención, volver a poder tener esta visión plena de la vida. Entonces, no confundir estos dos tipos de contemplación, ¿no? No publicamos lo que somos, la mayoría de veces simplemente publicamos lo que aparentamos, ¿no? O lo que creemos que será aceptado. Entonces, claro, siempre tendemos a publicar lo más bonito, lo que creemos que es más espectacular, pero según lo que creemos que va a ser aceptado por la comunidad o por el resto de personas, ¿no? Lo que genera aprobación, lo que nos dará validación, claro, porque si no somos validados, ¿para qué demonios estoy publicando algo o estoy haciendo esta fotografía, este video, ¿no? Y lo que nos hará pertenecer. Entonces eso también es importante porque la gente quiere pertenecer siempre ya, qué sé yo, a determinada comunidad, quiere pertenecer a su grupo de amigos o a determinado grupo, lo que ustedes quieran ser. Entonces este sentido de no pertenencia muchas veces nos crea esta angustia, esta soledad, esta depresión. Y bueno, la cura sería el pertenecer, pero a través de las redes sociales difícil que podamos pertenecer de una manera auténtica, ¿no? Porque la realidad está filtrada, la realidad está curada, está puesta un montón de filtros, todas esas imágenes no representan en realidad esa verdad, ¿no? Y poco a poco comenzamos a confundir nuestra identidad con esa imagen que construimos para los demás. Mucho hemos hablado aquí de la identidad, que nosotros lo más saludable para un ser humano es construir una identidad fuerte, una identidad estructural que nos ayude a crecer, que nos ayude a construir mejores hábitos a través de esa identidad, ¿no? Y no solo aparentar, no solo por la moda, por el momento, adoptar, como digo, ciertas modas, ciertos eslóganes vacíos que inclusive en los libros de autoayuda, estos bastante superficiales que ahora están saliendo con inteligencia artificial, la gente se deja engañar, ¿no? Y bueno, tal vez pueda ser que la información ahí no sea errónea, pero cuando la tratamos de una manera superficial,
lo que vamos a obtener es superficialidad. No vamos a calar dentro de esa identidad que en realidad queremos cambiar con esos buenos hábitos y esas buenas prácticas en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, lo que te hablaba, Santi, este miedo a la irrelevancia que ya nos hablaba Yuval Noah Harari en uno de sus libros. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Porque es uno de los miedos que hoy por hoy están siendo más frecuentes entre toda la población. Este miedo a la irrelevancia. Así es, Pancho, y es que es justamente eso donde nos escondemos, ¿no? Decíamos, son las redes sociales del aparataje donde nosotros podemos disimular. Y Yuval Noah Harari, lo sabemos, ¿no? Es uno de los grandes filósofos actuales, este israelita que ha puesto el dedo en la llaga, sobre todo en el tema del discurso, Pancho. Y él justamente dentro de los discursos dice que el problema del sujeto puede ser este miedo que tenga la irrelevancia, ¿no? Este miedo a no dejar huella, a no importar a los demás, a ser olvidados, dice Yuval Harari. Por eso, cada una de nuestras publicaciones en redes sociales lo que están intentando decir es, mírenme, yo estoy existiendo, mi vida tiene valor. Ahora justamente es cómo estamos difuminando nuestra identidad dentro de ese ejercicio práctico de redes sociales, Pancho. Recién pasó una noticia radical y trágica, un femicidio que se dio en México y al final no se podía encontrar a la víctima porque, Pancho, las fotos de los filtros en las redes sociales cambiaron diametralmente la apariencia de esa persona. Y el momento que se quiso hacer un reconocimiento, ya no se pudo reconocer porque no era la misma persona que se veía en las redes sociales, ¿no? Entonces, como que se difuminó completamente la existencia de este personaje real y empezó a vivir este personaje enmascarado de redes sociales, ¿no? Entonces, eso es quizás lo que nosotros estamos mostrando constantemente en nuestra vida, las caretas, ¿no? Esto, estas caretas que nos permiten sobrevivir, Pancho, pero la pregunta incómoda que igual de alguna manera también llega a perfilarnos Harari es, ¿y si hoy muriéramos? ¿Cuántas personas realmente sentirían nuestra ausencia, Pancho? ¿Qué quedaría de nosotros si el día de hoy desaparecemos, por ejemplo? ¿Qué pondríamos en nuestro epitafio en el caso de morir, en nuestra lápida? Eso creo que realmente va a dar cuenta de quiénes hemos sido nosotros como personas en la vida. No necesariamente nosotros tenemos que jugar a este ejercicio de las apariencias, de las máscaras, te digo, Pancho, porque ahí nos difuminamos. Y Harari decía, somos el discurso que nosotros intentamos proponer de nosotros. Y si ese discurso en redes ya está falseado, Pancho, ya está equivocado, entonces es muy difícil que nosotros podamos inclusive reconocernos, ¿no? Un saludo a toda la gente que en TikTok nos está conectando, nos da ese corazoncito, gracias a Noemí, a Camila, a Luis, a Julio César. Estamos ahora intentando también entrar en este ejercicio de los obsequios, Pancho, pero es lo mismo, ¿no? Es decir, estamos hablando de lo mismo, como que necesitamos esa aprobación y somos relevantes en la medida en que ustedes estén como dándole ese like o ese gustito a lo que hacemos, ¿no? Sin embargo, ustedes conocen que el pensamiento editorial de Futura Podcast es simplemente presentarles a ustedes el pensamiento crítico y compartir con ustedes este ejercicio de pensamiento crítico, ¿no? Y para eso, obviamente, es necesario quitarnos de las apariencias, Pancho, que creo que es el imperio más portentoso que ha vivido el ser humano desde que ocurre la modernidad. Justamente tú nos hablabas de la época del enciclopedismo, de la época de la razón, donde todo se gira otra vez hacia el ser humano y el ser humano entonces ya deja de vivir con la apariencia que le brindaba a Dios y empieza a ser el dueño de esa apariencia, ¿no? Así aparece ya Nicolás de Maquiavelo. Él entendió algo que hoy domina en las redes sociales y también dentro del poder moderno, Pancho, esta percepción que muchas veces importa más que la verdad. No importa realmente quién eres, sino cómo eres percibido. Recuerda, Pancho, que hay gente que dice que la primera apariencia es realmente la que importa. Cuando tú das ese primer ejercicio de apariencia al otro y desde ahí empieza a generarse todo un sinnúmero de cuestionamientos, inclusive de aceptaciones hacia el otro, ¿no? Pero es nuestro primer ejercicio de mirada hacia el otro, es como nosotros estamos percibiendo al otro y también cómo nos está percibiendo. Y eso, Pancho y queridos amigos, en una sociedad del espectáculo, tiene que ser reemplazado por las apariencias, no por el parecer.
las personas nos empezamos a convertir en una suerte de marcas, ¿no? Es decir, yo empiezo a defender una marca, un estereotipo. Las emociones también empiezan a ser parte de un contenido. Piensa que ahora, de hecho, de los likes que uno más gana o de los likes que uno más recibe y comentarios, son cuando uno presenta esa vida lastimera, ¿no? Cuando uno está de duelo, cuando uno está en algún tipo de aprieto, inmediatamente todos empiezan el comentario, empiezan el like, porque esa opinión lo que hace es dar visibilidad a esta persona que se supone, ¿no? Estaría viviendo este mal trajín, pero realmente no estamos viviendo autenticidad, Pancho, y convertimos toda nuestra vida en una suerte de actuación. Y yo regreso a esto, lo que algún día mi abuela me decía con mucha sabiduría, que la vida es un teatro. Y en ese teatro entonces hay que saber calzar el personaje que la vida nos ha puesto. Sin embargo, ahora nosotros, ese personaje, como tú decías al inicio del programa de hoy, Pancho, es la representación de la representación. Es decir, ya nosotros sabemos que somos un personaje para actuar sobre la vida y sin embargo lo que hacemos es falsearlo aún más con estas ideas de que nos tomamos la fotito, de que entonces yo estoy por todas las redes, estoy siendo aceptado o no, y desde ahí entonces convierto mi vida en esa nueva sobreactuación, ¿no? Todo el tiempo estamos actuando, pero ahora nuestras actuaciones son como todavía más ligeras, Pancho. Y ahí entramos entonces, y creo que sería urgente pensar sobre esta soledad digital, Pancho, porque no estamos relacionándonos con nadie realmente. Sí, Santi, y ahorita recordando esto que tú nos decías cuando visitaste Machu Picchu con tu amigo y me dijiste que sería bueno llevar una cámara. Bueno, la verdad yo fui un poco después, en la época de los celulares y todo, y te cuento que era imposible tomarse una fotografía de Machu Picchu. O sea, la versión que yo tenía en mi mente de Machu Picchu como este lugar, qué sé yo, místico, este lugar antiguo de los incas, donde ibas a obtener paz, tranquilidad, se convirtió en un mercado, en una mercantilización de imágenes, de posturas, de, como dicen por ahí, postureo en las redes sociales, porque no había un solo rincón donde yo podía tomarme una fotografía sin que exista gente detrás de mí también fotografiándose. Y bueno, fue de pronto ese sentimiento también que me llevó a cuestionarme, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí con presentar una fotografía que ni siquiera me va a salir bien en lugar de, ¿cómo es? De apreciar honestamente este lugar ancestral, este lugar que yo vine a disfrutar, que vine a contemplar, pero como les digo, de una manera positiva, en lugar de estar tratando de sacar imágenes para posturear ahí en las redes sociales. Entonces, sí, es algo que me pegó, es una historia que marcó las visitas que yo tengo a los lugares famosos, se puede decir, o a los lugares instagramiables, donde, claro, para mí perdió todo el sentido hacer una representación sobre algo que ya estaba inclusive representado en otros lados, sino simplemente para decir yo estoy aquí, yo soy relevante, y, mi visita importa. O sea, importará más que las demás, no importará, o sea, eso tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el resto de personas. Pero bueno, así hemos ahora configurado nuestra presencia en las redes sociales. Así estamos presentes dentro de nuestras comunidades y no está mal, ¿no? O sea, lo que sí está mal es que nuestra vida completa se base en este postureo, se base en estas imágenes que vamos sacando de lugar en lugar para decir yo estoy aquí, yo soy relevante, mi vida importa, ¿no? Y claro, todo esto como tú nos dijiste, Maquiavelo dice que la apariencia importa más que la verdad. Entonces, damos cuenta en todos los programas, Santi, que prácticamente la verdad nunca ha importado. ¿Por qué? Porque lo que ha importado en realidad es el relato, es la narrativa. Y es esa apariencia, esa percepción que las personas pueden tener de nosotros. Porque como tú nos decías, ¿no? La primera apariencia es la que cuenta. Asimismo, el amor a primera vista sabemos que muchas veces funciona, ¿no? Entonces esa primera visión, esa primera apariencia tiene bastante impacto, bastante influencia sobre lo que va a pasar después. Inclusive en los negocios, cuando vas a obtener un trabajo, uno tiene que ir bien vestido para que esa primera apariencia
juegue a tu favor, ¿no? Entonces todo esto es bien importante, claro, visto desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero ya desde el punto de vista honesto, desde el punto de vista desde la autenticidad, de lo que no nos interesa vender, sino de lo que nos interesa hacer. Yo creo que tenemos que tener esta honestidad sobre cuando nosotros vamos a disfrutar de algo, vamos a disfrutar de una comida, vamos a disfrutar de un lugar que visitar. Entonces yo creo que ahí sí la honestidad con uno mismo, a pesar de no entregar la mejor versión o la mejor apariencia, yo creo que la honestidad prima sobre este tipo de cosas. Y de eso damos cuenta con las nuevas generaciones también. Por ahí vi una noticia que decía que la generación Z, que es de las últimas que utilizan las redes sociales y todo esto, ya no le interesa la perfección en las imágenes, no le interesa la perfección en los videos, en todo esto, porque ellos ya se dan cuenta que puede ser o inteligencia artificial, o puede ser algo demasiado trabajado que les pueden estar mintiendo. Entonces ya las nuevas generaciones se dan cuenta que ya esto de la perfección, esto de la foto bonita, perfecta, con la iluminación prácticamente mágica, es algo que es un fake. Es algo que ya no les aporta, porque ya las nuevas generaciones quieren ver un poquito más de verdad, que ya se han sentido tan engañados a lo largo de sus vidas, porque claro, son generaciones que ya crecieron con un teléfono en la mano y ya no les impacta por ahí una imagen bonita, una imagen perfecta. Ellos quieren realidad, ellos quieren ya un poco más de, inclusive del error humano, ¿no? Porque sabemos que inclusive psicológicamente detectamos cuando algo no es humano, ¿no? Entonces y hay una especie de efecto, no recuerdo cómo se llama creo que en inglés se llama Uncanny Valley Effect, algo así, que es cuando el cerebro humano sabe que no es humano, que está hecho con inteligencia artificial o que es hecho con alguna máquina. Entonces ya empezamos a sospechar de esto, ¿no? Entonces de aquí sacamos que cuando nosotros somos adictos a estas imágenes o a estos postureos, viene una especie de soledad, Santi, que tú nos hablaste hace un momentito, porque nunca habíamos estado tan conectados, pero tampoco nunca habíamos estado tan solos. Porque las relaciones a través de las redes sociales, las relaciones a través de la computadora, no son relaciones reales. Porque nosotros no podemos utilizar nuestros sentidos para relacionarnos, si no estamos viendo una pantalla, ya no estamos viéndole a los ojos a esa persona, ya no estamos escuchando su voz directamente, sino que todo es a través de aparatos, todo es a través de la artificialidad, y ahí eso pierde bastante valor, ¿no? Muchas veces recibimos aislamiento cuando no somos, o cuando nuestras expectativas de que nuestra fotografía, de que nuestro video sea aceptado, no obtiene los likes que habíamos querido y la realidad es distinta. Empezamos a sentir ese aislamiento, ¿no? Y cuántas veces hemos visto en grupos de amigos que sentados en una mesa, ya cuando salimos ya por ejemplo con la familia, con los amigos, todos están pegados a sus pantallas. Eso inclusive es hasta molesto, ¿no? Cuando alguien ya se da cuenta de eso y ve que sus amigos, su familia están pegados a las pantallas y no tienes una conversación real, entonces es como que empieza toda esa desconexión, empieza ese malestar. Cada uno mirando su pantalla, cada uno en otro lugar, mentalmente, físicamente están presentes, pero mentalmente se encuentran en lugares aislados, en lugares distintos. Eso me parece bastante gracioso en un principio, pero claro, es bastante triste al final cuando te das cuenta que los efectos, tanto psicológicos como en la comunidad, de este impacto que tiene, ¿no? Mentalmente ausentes. Y aquí, claro, el espectáculo, estamos hablando de la sociedad del espectáculo, crea esa falsa sensación de compañía, ¿no? Nos hace sentir observados, pero nunca nos va a hacer sentir comprendidos, ¿no? Y aquí vamos a entrar también en otro tema, que es el consumo del deseo. Ya no consumimos las cosas como son, sino consumimos puro deseo, ¿no? Debord entendió algo perturbador, dice, el sistema no solo nos vende productos, sino que fabrica esos deseos. Tú ya nos hablabas, Santi, de que ahora lo que debemos consumir son esas marcas que están de moda, a quien debemos seguir es al influencer también que está de moda, que
¿qué vemos en las redes sociales en cuanto a salud física? Vemos esos cuerpos espectaculares, o sea, prácticamente es con el abdomen marcado, con esos músculos súper crecidos gracias a los anabólicos en la realidad, pero que claro, nos venden como que fuera una fórmula sencilla, ¿no? Eso de tener el cuerpo perfecto, eso de tener la vida perfecta, y nos venden puro deseo. Entonces, claro, nosotros desde nuestra realidad, desde nuestro contexto, difícilmente vamos a alcanzar estar en esos contextos y bueno, con esos recursos que muchos personajes famosos pueden tener, ¿no? Entonces, ¿qué estilo de vida pretendemos perseguir? Porque claro, hoy por hoy vemos muchos jóvenes sobre todo, que persiguen a estrellas, bueno, aquí en Sudamérica es del fútbol, ¿no? En Norteamérica vemos también el básquetbol, otros deportes, la lucha libre, la UFC que está muy de moda, pero que en la realidad, o sea, es un deporte durísimo, es como el boxeo esto de la UFC o las artes marciales mixtas, como les dicen. O sea, no es algo para todo el mundo, porque es algo que te puede permitir, sí, tener una disciplina si es que tú entrenas porque quieres tener mejor condición física, porque quieres tener una vida más saludable. Pero si tú lo que quieres es el cuerpo que tienen esas personas, si tú lo que quieres es entrar al octágono, como le dicen, a tener esas luchas brutales, entonces no es tan sencillo, ¿no? Hay muchas veces personas que se precipitan a este tipo de deportes, terminan lesionadas, terminan en accidentes trágicos y bueno, es algo que la realidad no les avisó, pero que la experiencia de pronto les dio en la cara, ¿no? Entonces, y así terminamos comprando todas estas cosas, estas experiencias que nunca habíamos necesitado, solo porque nos vendieron, porque alguien nos dijo que estaba bonito. Por ahí nos sedujeron y creíamos que eso era algo que necesitábamos, algo que queríamos, ¿no? Entonces, bueno, esto está en la ropa, en los viajes, en los objetos, en las experiencias. Ahora todo nos venden como una experiencia, ¿no? Entonces ya no es simplemente que vayas a un restaurante a comer algo que te gusta, sino que es la experiencia que te venden, es de ese deseo, es del lugar. Muchas veces ni siquiera es la comida, es del lugar bonito para tomarte las fotografías. Y la comida inclusive puede estar en un segundo plano. Puede ser comida que no te guste, puede ser comida que no está bien preparada. Pero lo importante es ir a tomarte esa fotografía, ¿no? Bueno, en lo personal yo prefiero muchas veces una comida bien hecha en un lugar más modesto que un lugar bonito, espectacular, con una comida que no me vaya a gustar. Porque yo creo que la comida es uno de los momentos más, no sé, en donde inclusive deberíamos tener este ritual de atención. Porque ahora, como habíamos visto, ¿no? Esta soledad da que cuando salimos a comer con amigos, ni siquiera estamos pendientes de la comida, sino estamos pendientes de la fotografía que vamos a hacer para subir a redes sociales mientras la comida se enfría, mientras toda la experiencia como tal se reduce a tomar fotografías y no a compartir con amigos, no a tener esta presencia como tal, sino simplemente a tener este miedo a la irrelevancia que veíamos y que si no estamos publicando ese rato donde estamos, vamos a perder la oportunidad de que la gente nos vea, ¿no? Entonces, aquí entramos también a un término o a una frase que nos hablaba de Burke, que es del tiempo vacío, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir, Santi, acerca del tiempo? Porque sabemos que vivimos en esta dimensión del tiempo, pero cuando el tiempo es vacío, cuando el tiempo ya no significa nada, es que la sociedad está por mal camino. Así es, Pancho. Y es que esto se hila también con lo que anteriormente tú nos estabas explicando, ¿no? Piensa, y queridos amigos, pensemos de esto. Ya algún momento Sigmund Freud intentó explicar justamente el tema de los deseos, ¿no? Y nos decía Sigmund Freud que todos tenemos como un deseo innato, natural, casi como de especie, humano, animal. Este deseo ha sido estudiado por la filosofía y la filosofía postmodernista con Gilles Deleuze y Félix Guattari cambió radicalmente la idea, ¿no? El deseo para ellos era algo como innato también, pero dentro de lo territorial, más bien desde la animalidad que necesita encontrarse. Pero Debord cuando nos empieza a hablar de este sujeto como desinstitucionalizado, desocializado,
entiende que hay un aspecto profundamente inquietante que también se está transformando, Pancho, y como tú nos presentabas, es esto del tiempo. Debord decía que el tiempo en la sociedad del espectáculo está perdiendo significado. Los días se empiezan a volver repetitivos, decía el filósofo francés. Entonces, como que nosotros, bueno, ahora, yo quizás podría dar cuenta de esto, Pancho. Bueno, Debord, lo comentábamos al inicio del programa, inicio de los años 60, 70, es cuando nos plantea esta filosofía que se vuelve futurista. Pero es justamente también el planteamiento de la literatura existencial de Franz Kafka y del bueno de Jean-Paul Sartre, e inclusive de Albert Camus, ¿no? Donde ellos nos empiezan a contar de esta vida repetitiva, de este eje cotidiano que nos tiene como de alguna manera absortos, y es una vida que no es vida, ¿no? Porque nuevamente los días se vuelven repetitivos. Yo no sé, amigos, quiénes de ustedes viven esto, pero nos despertamos, tenemos que ir al trabajo, volvemos del trabajo y tenemos alguna serie, alguna red social en la pantalla donde inmediatamente yo ya me conecto, empiezo a hacer consumo de las cosas que ya son obvias, es decir, la distracción mía es la misma, mi cansancio es el mismo, no estoy viviendo experiencias que me estén permitiendo a mí aprender algo significativo cada día. Estoy viviendo una rutina que me está agobiando, Pancho. Los días, como te decía, se empiezan a volver repetitivos. Vivimos como ocupados, pero ¿ocupados en qué? En una rutina que no tiene sentido. ¿Sí? No estamos haciendo necesariamente cosas que tengan propósito, Pancho. Otra vez vivimos ocupados, ese tiempo es un tiempo que lo dedicamos al espectáculo, pero que solo nos mantiene entretenidos. Entretenidos en la medida en que quizás ese momento estamos saliendo de esa burbuja de la realidad, pero lo que está haciendo esa burbuja de la irrealidad de la que estamos viviendo ahora, la que nos estamos enfrascando, es desconectarnos de nosotros mismos, Pancho. Empezamos a vivir lo que otras personas nos están sugiriendo, las mismas redes sociales, el mismo este ejercicio de redes que te decía, Pancho, al inicio, que simplemente se convierte quizás en un ejercicio maquiavélico, Pancho, de ir distinguiendo cómo nosotros tenemos que pensar, en qué tenemos que gastar nuestros momentos. Y otra vez, si nos desconectamos de nosotros mismos, chicos, somos mucho más fáciles de caer en cualquier tipo de esclavitud. No somos libres para pensar en nosotros mismos y entonces nos convertimos simplemente en meros espectadores de una realidad insana, Pancho. Así vamos generando entonces una pseudocultura, porque obviamente vamos transformando también la cultura. El espectáculo ya no empieza a buscar profundidad, que quizás eso es lo que veíamos antes con el misma época de Debord o la que te decía de Kafka o de Camus. Ya no buscamos leer nuestra realidad, leer nuestros espectáculos para juntarnos a ellos, para entenderlos, para ser parte del espectáculo. Ahora no, ahora simplemente somos espectadores sin ningún tipo de profundidad. Lo que estamos intentando buscar es atención, Pancho, encontrar productos diseñados que nos tienen, además, quizás sin darnos cuenta, consumiendo. Y no nos detenemos a pensar, películas y series vacías, Pancho, que ahora están repletas de estas plataformas de stream, y uno prende y lo que hace es justamente entrelazarse en narraciones que no te llevan a nada. Narraciones, de hecho, que ya llevan un discurso desde las élites de poder, Pancho. Sabemos que muchas de estas plataformas de streaming ya manejan discursos del wokismo, ¿no? Entonces, si es que tú no me presentas un guión o no me presentas una serie que mantenga más o menos estos estereotipos, entonces no vas a ser contratado, nadie va a comprar tu producto. Todo el tiempo estamos ahora entonces como girando a partir de relatos que son perversos, Pancho, y que quizás no están dando cuenta realmente de quiénes somos nosotros. Libros de autoayuda que promueven soluciones rápidas, Pancho. Son problemas que vivimos complejos y profundos y de repente vemos, pero puedes solucionarlo con una lectura rapidita, ¿no? Hazte rico en 15 minutos. O sea, lee mi libro y vas a ser feliz. Y la vida creo que no empieza necesariamente a pasar por ahí, sino hacer un ejercicio complejo de quiénes somos nosotros, de hasta dónde damos cuenta de lo que vamos viviendo. No estamos haciendo compleja nuestra experiencia humana, sino que nos quedamos con mensajes simples, frases motivacionales, seductoras, pero que no están brindando soluciones reales, Pancho. Algún momento yo te decía,
qué triste está cayendo el ser humano, ¿no? Ahora no escuchamos ni siquiera al amigo y salimos con eufemismos terribles. Entonces, cuando alguien le comenta a la otra persona, el amigo, ¿no? Oye, que me botaron del trabajo, y el amigo, en vez de escucharlo, en vez de hacer un ejercicio práctico de la vida, de la experiencia, sale con un eufemismo barato, Pancho, y dice, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, o ya vendrán tiempos mejores. Y ese tipo de respuestas instantáneas a problemas complejos como el que está viviendo un amigo se convierten simplemente en tumbas donde nosotros empezamos ahí a cavar la tumba de nuestro sufrimiento, Pancho. Sí, es decir, empezamos a convertirnos ya en una mercancía y no en un sujeto en el que uno pueda comprender, hacer ejercicios de comprensión, hacer ejercicios de empatía, ¿no? Vamos perdiendo el significado con el otro, lo vamos vaciando al otro, nos vamos vaciando nosotros también de contenidos, de significados, acabamos simplemente como productos de información inmediata y basura, ¿no? Sin ningún tipo de significado, Pancho. Y ahí sí queda quizás este devenir triste y lamentable y la pregunta, amigos y Pancho, ¿qué podemos hacer? Y sí, o sea, debemos resignificar muchas cosas y reaprender sobre todo, ¿no? Porque estos eslóganes vacíos, que claro, ya no son solo de los libros de autoayuda, sino que ya están plagados los videos de YouTube, los videos de las redes sociales, de estas frases motivacionales o de estas frases inclusive hasta medio hilarantes, ¿no? Que dicen que si eres pobre es porque tú quieres, o si no eres rico es porque no quieres, o sea, no sé, es como que estamos en una dimensión alternativa, o sea, de la realidad. Y con estas frases y estos eslóganes es como que uno se queda perplejo, ¿no? Pero como nos bombardean tanto de esta información, al final nos terminamos creyendo, ¿no? O sea, es porque ya lo decía, creo que el propio Maquiavelo mismo, repite una verdad mil veces, repite una mentira mil veces hasta que se convierta en la verdad, dice, ¿no? Entonces es algo así lo que está pasando con las redes sociales, nos bombardean de estas soluciones rápidas, de estos eslóganes baratos y al final nos terminamos creyendo que puede ser esta la solución, pero no hacemos esta introspección, esta criticidad de que si en realidad nos estarán contando la verdad, ¿no? O nos estarán diciendo algo que en realidad nos pueda servir. Y bueno, aquí, ¿qué podemos hacer, Santi, frente a todo este bombardeo, esta sociedad del espectáculo que nos tiene desconectados? ¿Hay salida tal vez, Santi, o ya estamos perdidos? Todo empieza con algo un poquito difícil. Simplemente darnos cuenta de que estamos en esa sociedad del espectáculo, ¿no? Y digo que es difícil porque si día a día tenemos estos hábitos perniciosos, estos hábitos de coger el teléfono cuando nos levantamos, de andar pegados al teléfono cuando inclusive vamos al gimnasio, vamos a trotar, a hacer deporte, de seguir publicando en redes sociales todas esas experiencias de cuando vamos a restaurantes, cuando estamos en lugares bonitos, visitando, haciendo turismo. Si no nos despegamos del teléfono cuando estamos en reuniones con la familia, si estamos, claro, completamente, qué sé yo, secuestrados por esta tecnología que en realidad nos debería ayudar en lugar de habernos esclavizado como lo ha hecho con la sociedad de hoy en día. Entonces darse cuenta de eso es un poquito difícil, ¿no? Y es porque muchas veces tenemos nuestro orgullo, ¿no? Nosotros creemos que no somos víctimas de este tipo de circunstancias, pero yo creo que si no es del 98% de la sociedad que está perdida en este bucle, en este ciclo, yo creo que prácticamente somos todos, ¿no? Porque inclusive yo, al darme cuenta de este tipo de situaciones, muchas veces caigo, ¿no? Pero lo ideal o lo importante es darnos cuenta de que con estos hábitos de estar con el teléfono pegados todo el día, no vamos a salir de esta sociedad del espectáculo, no vamos a salir de este bucle pernicioso de toxicidad que no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Y entonces, bueno, entender que nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras necesidades han sido moldeados desde afuera. Porque claro, nosotros somos lo que son nuestras emociones. Y si nuestras emociones son el miedo a la irrelevancia, son el miedo a perdernos el siguiente TikTok o el miedo a perdernos las publicaciones de nuestros amigos o de nuestros influencers,
Entonces ese miedo es el que va a moldear nuestra vida. Pero si nosotros tenemos la fortaleza, si tenemos esa voluntad de querer cambiar en favor de crear unos buenos hábitos, como digo, esta higiene mental, esta higiene digital, como se habla también ahora de la higiene digital, es súper relevante el día de hoy. Porque no podemos estar dejando nuestra mente a la deriva con las redes sociales para que después de un tiempo caigamos en estas pandemias de ansiedad, de depresión, que vemos que son pandemias mentales que prácticamente está acaparando cada vez a más porcentaje de la población a nivel mundial. Entonces, todos podemos ser víctimas de estas enfermedades mentales simplemente por estar pegados como autómatas a nuestro teléfono. Entonces, entender que muchas veces nosotros debemos tener el control y no que las redes sociales tengan el control sobre nosotros, ¿no? Volver lentamente a lo real. Entonces, podemos volver, no, como decimos, no es de la noche a la mañana, sino es con una serie de pasos, una sistematización poco a poco, como hablábamos alguna vez en el Kaizen. Con que mejoremos 1% cada día es más que suficiente y después de una semana vamos a ver cambios significativos. Después de un mes vamos a ver cambios extraordinarios y en algunos años vamos a ver que nuestra vida ha cambiado por completo, evidentemente para mejor, ¿no? Entonces, simplemente con una conversación sincera con un amigo, con un familiar, con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, una conversación que permita ese intercambio de miradas, que permita ese intercambio de sensaciones, ¿no? No solo es la mirada, sino es de escuchar, es de inclusive utilizar estos sentidos como el olfato, como el tacto, para tener ¿cómo es? Esta relación más cercana, ¿no? Si vamos a salir a caminar, a hacer deporte, ejercicio en los exteriores, no llevar el teléfono. No va a pasar nada si no llevamos el teléfono. Caminar sin registrar todo a través de fotografías. Escuchar realmente, qué sé yo, si vamos al parque, escuchar los árboles, el sonido del viento. O a muchas personas les gusta salir a caminar por la ciudad. Cuando uno se detiene en mitad de la ciudad, en mitad del tráfico, hay sonidos muy interesantes, ¿no? El sonido del tráfico inclusive puede ser sanador porque tú estás atento, tú estás viendo lo que está pasando y estás absorbiendo de una manera consciente todo lo que está a tu alrededor. Entonces, como digo, escuchar el entorno, escuchar lentamente a alguien, mirar el cielo, muchas veces inclusive yo he visto cuando hay luna llena o va a haber algún eclipse, las redes sociales se plagan de fotografías de la luna, inclusive si es que no fueron tomadas de ese rato. O sea, pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Entonces, hay una luna llena, hay una luna bonita, mirar la luna, contemplar, inclusive que te vengan pensamientos de sanación, hacer un poquito de mindfulness. Ahora vemos que son herramientas muy potentes que nos pueden llegar a curar nuestras emociones. Entonces, tener esta capacidad de despegarnos, de desconectarnos de las redes sociales, ¿no? Y bueno, yo creo que como cierre, Santi, ya de este programa, vemos que sí hay cómo hacer cosas, sí podemos cambiar nuestros hábitos para dejar de lado las redes sociales y poder vivir un poco más conscientes en esta realidad y más apegados con lo que realmente importa, ¿no? Como digo, sin tener estos miedos, sin tener estas energías negativas, como que, ay, si es que no publico hoy, me voy a perder de tal o cual situación y voy a ser irrelevante. Yo sé que la gente tiene miedo a la irrelevancia porque todos queremos trascender, todos queremos ser trascendentes en esta vida, pero no a través de las redes sociales. Ese no es el camino. Todos somos trascendentes de una u otra manera solo por ser seres humanos. Pero si nosotros queremos llegar más allá, no es a través de publicar una foto, sino de hacer algo realmente por alguien, de servir y de ayudar a las personas. Entonces, Santi, ya como cierre te dejo a ti, después de todas estas reflexiones y llegando a la conclusión de que sí podemos hacer algo para cambiar esta situación. Perfecto, Pancho, para hacer el cierre el día de hoy, entonces, queridos amigos, y ir cerrando también con un broche de oro al pensamiento de Guy Debord, lo que él escribió y otra vez retomar sus palabras. Pancho, lo verdadero es un momento de lo falso, decía Debord. ¿Por qué? Porque justamente estamos viviendo desde la ilusión de la imagen.
Y tal vez esta sea una de las frases más importantes de nuestro tiempo, Pancho: lo verdadero es un momento de lo falso, porque hoy vivimos rodeado de representaciones, pero ¿y en dónde está la vida real? La vida profundamente humana, queridos amigos, Pancho. Todavía esa vida terriblemente humana ocurre fuera de las pantallas, ya no está dentro de las redes sociales, y como decía Pancho, amigos, lo necesario ahora es regresar a ver justamente a nuestro prójimo, es intentar comprender que yo estoy vivo y tengo una relación con el otro, estos ejercicios de alteridad, ¿sí? Donde podemos encontrar nuestra vida en relación con el otro y en relación conmigo mismo. Y la pregunta que quiero dejar hoy día, Pancho, y que deja abierta Futura Podcast el día de hoy es: ¿seguimos siendo capaces de encontrar nuestra propia vida o ya estamos completamente perdidos y difuminados dentro de las redes sociales? Gilles Deleuze nos decía lo mismo que tú propones, Pancho, esto de darnos cuenta de que estamos viviendo dentro de un espectáculo, abrir una brecha dentro de esta sociedad y escondernos, ocultarnos y mirar el espectáculo, pero también mirar nuestras vidas individuales y saber cómo nuestras vidas individuales también pueden transformar este espectáculo comunitario. Esto ha sido Futura Podcast este día, lunes de abril, cerrando, bueno, mediados casi, llegando a la última quincena de abril, Pancho, y dejando a la gente justamente este sincero pensamiento de que es urgente la reflexión, es urgente hacernos cargos de nuestras experiencias, es urgente que ahora nosotros asumamos nuestra vida, como suelen decir los viejillos, con el sartén por el mango, y así entonces dar cuenta de lo que estamos viviendo y no simplemente ser unos repetidores o ser unos auspiciadores de imágenes falsas que no están recreando la realidad, sino que estamos intentando engañar al prójimo con una vida de ilusión, ¿no? Todos queremos mostrar, ay, mira mi vida, qué bonita que es, y quizás lo más sencillo y lo más factible, Pancho, sería mostrar nuestro verdadero rostro, ¿no? Y así encontrar una sociedad mucho más colectiva y mucho más hermanada. Gracias, queridos amigos. Esto ha sido entonces un nuevo episodio de Futura Podcast. Nos despedimos de ustedes sin antes decirles: suscríbanse, sus mensajes, sus comentarios. La comunidad de YouTube está que crece cada programa, así que les agradecemos eso. Agradecemos sus mensajes, sus comentarios. Aquí en TikTok, chicos, igual esas sinergias que ustedes tienen, los corazoncitos, los comentarios. Nosotros siempre estamos intentando, a partir también de nuestros aplicativos, saludarles siempre y dar cuenta que nosotros estamos pendientes de ustedes, y ojalá ustedes todos los lunes de aquí en más se acostumbren a programarnos y a los lunes 10:30 de la mañana empezar a hacer la reflexión crítica, y que eso, Pancho, nos permita abrir toda una semana, todo un lindero de reflexión, que este programa sirva para eso, para abrir la persiana al pensamiento, para abrir la persiana a la contemplación, esa contemplación sesuda que algún momento nos invitaste, Panchito. Sin más, chicos, me despido, les agradezco, Panchito, y te dejo a ti también ese adiós final. Gracias, chicos, gracias TikTok, gracias YouTube. Claro que sí, Santi, como dijiste, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de estar conectados con sus mensajes que son tan importantes para nosotros. Y bueno, qué mejor que empezar la semana con mensajes positivos, con temas que nos pueden ayudar a desconectar de esos hábitos tóxicos, a desconectar de esa vida que no queremos y a sanar, ¿no? A sanar de todas esas enfermedades que están actualmente creando seres autómatas, que están creando esclavos digitales, y que podemos hacer algo para que nosotros mismos y los seres que están a nuestro alrededor sanen de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque no es solo cuestión de decir con palabras falsas o de postear algún eslogan fácil, sino de cómo es, de hacer este pensamiento crítico y de reflexionar sobre qué es lo que mejor me puede hacer a mí y qué es lo que puede hacer mejor a los seres queridos que tengo a mi alrededor. Santi, nos vemos con esto la siguiente semana, y a nuestros amigos no se olviden sus comentarios y estar conectados siempre con Futura Podcast. Hasta la próxima.